Seguimos avanzando en Informativo Sarandí y ahora recibiendo aquí en estudios y en vivo a Jonathan Rodríguez Barreto, politólogo, docente. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo te va? Ariel, un gusto, como siempre. Igualmente. Naturalmente teníamos como referencia el discurso del presidente, esta rendición de cuentas, esta evaluación. Ya las reacciones que han asomado, tanto del oficialismo como de sectores de la oposición, pero en principio, cuando escuchaste al presidente, cuando fuiste tomando nota, ¿qué notaste ahí? Primero decir que se instaló una nueva ceremonia en nuestro sistema político, en nuestra democracia uruguaya, que son estos discursos que los presidentes dan al inicio del año parlamentario, sí, que no era una tradición uruguaya, que de alguna manera fue instalada por el expresidente Lacalle Pou y que de alguna manera este gobierno en este primer año ha decidido darle continuidad, como ocurre en otros países. Es una nueva ceremonia. La democracia nuestra es de tener muchos rituales y muchas ceremonias. Es bienvenido esto, ¿no? Me parece. Yo creo que sí en la medida que aporte. Ajá. ¿No? En la medida que aporte. Por supuesto que para el gobierno es un momento muy importante porque permite marcar la agenda, es decir, no en vano estamos acá conversando sobre el discurso nada más y nada menos del presidente, que en horario central y durante 45 minutos, una hora, se estuvo dirigiendo a la ciudadanía. Yo tengo mis reparos sobre también el nivel de difusión que tienen este tipo de discursos. A ver, ¿por qué? Ya lo veo, ya ha sido medido incluso en el caso de los debates, la repercusión que tienen en la transmisión directa, ¿no? Y no es masiva. O sea, no mueve la aguja. No es masivo, por lo menos en vivo. Sí, después tenemos, todos los espacios, mediáticos que dan cuenta de por algo estamos acá conversando y siempre es positivo hacer esto. Y después, todos los recortes, todo lo que quizás después sí repercute en redes sociales de forma más fragmentada, también no tan fiel en el sentido de que si bien es un recorte, todo recorte es intencionado también, claro. Pero después repercute sí en redes y uno cuando entra, por ejemplo, a algunas redes sociales y ven cuáles son los temas de discusión, remiten, obviamente, a lo que ocurrió ayer en la noche. Sobre si mueve la aguja o no mueve la aguja, yo tengo mis dudas, no puedo decirlo con contundencia. El contenido del discurso de Orsi no fue muy distinto a lo que venía haciendo, a lo que anunció en campaña, y a lo que parece ser su estilo de gobierno, ¿no? De alguna manera en campaña se habló de la revolución de las cosas simples, se habló de no hacer grandes transformaciones o prometer grandes obras, sino trabajar de forma incansable y de forma responsable y consistente, algo que ayer se mencionó. Y de, esa idea de la revolución de las cosas simples que tiene que ver con modificar pequeños aspectos de la vida de las personas, que cuando uno hace la sumatoria, o por lo menos el gobierno lo considera así, termina considerando que su calidad de vida mejoró. Entonces, en ese sentido, el presidente no generó grandes novedades. Obviamente sí hay propuestas, sí, pero dentro de los cánones, por así decirlo, en los cuales se venía haciendo la comunicación y dentro de las líneas que el gobierno ya había marcado, el tono y el ritmo. Claro, Jonathan, se ha señalado, y en este caso, por supuesto, más del lado de sectores de la oposición que del oficialismo, que tal vez fue un discurso un tanto anémico, que le faltó punch, que le faltó establecer claramente concreciones, más allá de esta alusión a la revolución de las cosas simples. Le faltó decir, miren, hasta ahora hemos hecho tal y cual cosa y va en la dirección de lo que quería el votante del Frente Amplio. Se entiende que no, que hubo poca cosa, ¿no? De hecho, ahora están... Fíjate vos, me gustaría detenerme después en eso, ¿no? Ahora están destacando como el anuncio la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero con un matiz. Un senador del Frente Amplio, en este caso Daniel Caygiani, ha dicho que no le gusta tanto la idea. Tiene reparos, sí. Tiene reparos, y el secretario de la Presidencia dice que la idea de un Ministerio de Justicia no reúne los consensos necesarios o sanos. Entonces ahí cabe la pregunta de por qué lo dijo el presidente como el gran anuncio cuando dentro de sus propias filas no hay un convencimiento. Eso es una de las cosas que hemos visto en este primer año de gobierno. Primero haría un paréntesis y es que
los gobiernos tienen que estar siempre sometidos a la evaluación, siempre. Y la oposición, lo esperable, y eso es sano para la democracia, tiene que criticar. Después podemos discutir el tono, el contenido, la oportunidad. Pero si tratamos de salir un poco del calor de la discusión, es difícil poder en un primer año de gobierno, cuando no tenés tu propio presupuesto, y esto aplica para este gobierno como para otros gobiernos, poder evaluar su nivel de desempeño. Por supuesto que en un primer año de gobierno lo que uno espera son gestos, lo que uno espera es prioridades, lo que uno espera es marcar la línea, marcar la cancha, pero el juego arranca en el segundo año, ¿no? Está claro que es muy difícil sin un presupuesto propio poder hacerlo, y en el caso del Frente Amplio además con algunas restricciones presupuestales heredadas del gobierno anterior, devenidas además por el contexto económico del país, pero también con un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento, ¿no? En la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados no tiene mayoría, y eso también lleva a que tenga que haber más negociación y por lo tanto de alguna manera se retrasen aquellas decisiones que se pueden tomar de forma más ejecutiva cuando vos tenés mayorías automáticas. Eso no exonera a este gobierno de una falta de claridad en la definición de las prioridades, y el estilo de gobierno de Orsi, el estilo de liderazgo de Orsi más distribuido, un liderazgo no tan vertical, sino más horizontal, en donde de alguna manera sobre algunas cuestiones prefiere escuchar, prefiere que otros terceros puedan opinar, puedan decir y después tomar la decisión, incluso si se equivoca, dar marcha atrás. Lo que genera es esto, ¿no? Es que uno pueda salir a decir algo y al día siguiente otro legislador pueda matizar o decir que no estaba de acuerdo, que tiene reparo. ¿No pone o no agrega un ruido inconveniente? Lo genera, es un ruido innecesario. Es decir, si la fuerza política, ¿qué es lo que uno espera? Dentro de una fuerza política, por supuesto que no hay unanimidades, está claro, ¿no? Y es sano que así sea, porque aparte son partidos políticos, los nuestros históricos y el Frente Amplio y los otros son partidos políticos además que tienen corrientes internas, ¿no? Hay sectores, hay liderazgos, hay diferencias internas. Los partidos, y el Frente Amplio en particular, tienen sus mecanismos para procesar estas discusiones y para salir con una decisión tomada. Sin embargo, si el presidente sale a las 7 de la tarde a decir que, respetando lo que el programa del Frente Amplio había propuesto, que era la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al día siguiente un legislador de su propio sector, con el poder que tiene, la voz de Daniel Cayani, sale a decir que tiene algunos reparos o que no está del todo convencido, yo creo que no es positivo para la imagen, más cuando vos tenés una oposición que ha hecho, un día sí y el otro también, una crítica constante a esta idea de que Yamandu Orsi no logra ser el líder ni siquiera del país, ni siquiera de su partido, y que no logra comunicar realmente para dónde está el rumbo. Y es interesante porque la estrategia, ahora se habla de relatos, ¿no? El relato del Partido Nacional hace foco en este punto en particular, ¿no? En esta idea de que muchas veces Orsi no manda, de que mandan otros, y que Orsi es llevado, casi como engañado, a tomar ciertas decisiones. En el caso de Cardamá se dijo explícitamente, y que eso habla de una falta de claridad, una falta de no solamente de liderazgo, sino de un proyecto. Y en esa falta de liderazgo y de proyecto se destruye más que se construye. ¿Y se subestimó por parte del oficialismo este flanco que abre la oposición? Yo creo que forma parte de los problemas de comunicación y forma parte además del momento en el cual se encuentra el Frente Amplio. El Frente Amplio ha tenido en las últimas décadas liderazgos muy claros, ¿no? Uno podía con el dedo enumerar quiénes eran los líderes dentro y esos liderazgos que no eran hegemónicos dentro del Frente Amplio, porque siempre Mujica, Astori, Tabaré Vázquez, Sereñi en su momento, eran liderazgos que no siempre estaban de acuerdo, sino que muchas veces chocaban y se enfrentaban, sí lograban disciplinar a la barra que venía atrás. Y al final se daba una síntesis. Tabaré Vázquez era el líder no solamente del Frente Amplio, sino del gobierno, y tenía un estilo muy particular. Mujica con un estilo distinto, pero también era un líder que además estaba muy legitimado por el apoyo popular. El segundo gobierno de Vázquez también se notó su liderazgo, y cuando tuvo que trancar algunas decisiones que hasta el propio Parlamento con mayoría del Frente Amplio lo hizo, no le tembló el pulso. No es el liderazgo de Yamandu Orsi, no es el estilo de Yamandu Orsi. No lo fue tampoco cuando fue intendente, ¿no? Porque acá también creo que tenemos que ser un poco, pensar un poquito
de que este Orsi que se nos muestra, este Orsi campechano, dialoguista, abierto, sin una agenda muy, de alguna manera, una agenda muy prometedora, en campaña Orsi contó a la ciudadanía cuál iba a ser su estilo. Es decir, no se nos está ofreciendo un Orsi distinto, con un tono distinto a aquel que estuvo 10 años en la Intendencia de Canelones y que durante la campaña nos contó cómo iba a ser su gobierno en el caso de que a él le tocara ser presidente. Lo que es valorado además, hoy decíamos, sectores de la oposición, porque está el presidente Sanguinetti destacando estos atributos, estas virtudes que tiene Orsi, ¿no? Es que algunos políticos de la oposición no lo pueden decir en los micrófonos, pero lo han dicho. Yo no te voy a involucrar en esto, pero yo he estado presente cuando off the record separan lo que es Orsi de su gobierno, ¿no? Y un poco las encuestas dan cuenta de eso también, ¿no? Orsi es una persona muy carismática, que quizás la comunicación en tanto y cuanto presidente, esa comunicación formal como presidente no es su fuerte, pero en la comunicación en el mano a mano le llega y mucho a la gente. Tiene esa cosa de metropolitano que conecta con el montevideano, que conecta con el interior. Eso no lo ha perdido y la gente lo reconoce. Jonathan, no te quiero interrumpir en este razonamiento, pero sí vamos a aludir a estas últimas encuestas, estos sondeos de opinión pública que van como en una dirección contraria a eso, ¿no? Porque decís, acá hay un tema al que el Frente Amplio debería prestarle atención. Y les preocupa. Estoy seguro que dentro del Frente Amplio es una preocupación los niveles de apoyo al gobierno, que cuando uno ve las fotos preocupa, cuando uno ve la película preocuparía mucho más, porque en realidad lo que se está viendo es una caída de la aprobación del gobierno, y de forma concomitante más uruguayos y uruguayas se colocan del lado de la desaprobación, ¿no? Y tiene que ver con un gobierno que no despierta ni ira ni pasión en ese sentido, ¿no? Más allá de la dimensión de las concreciones materiales, en la política funciona mucho lo emocional, ¿no? Y los mensajes que de alguna manera generan esperanza, que generen una proyección de un mundo mejor, que de alguna manera me dé la sensación de que me voy a sentir más seguro. La promesa de que me voy a sentir más seguro no alcanza con la promesa, no alcanza con transmitir esas emociones y esos sentimientos. Hay que hacer, pero no se puede perder de vista esa dimensión emocional, ¿no? Y dentro del Frente Amplio siempre fue muy importante, hasta por un tema ideológico, esa mirada a un futuro prometedor, distinto al presente, ¿no? En las décadas del 60 se hablaba del nuevo hombre, ¿no? De izquierda, ¿no? Eso hoy no se dimensiona de esa manera, pero sí un discurso de cambio, sí un discurso de transformación, que además, y en esto, y ya estoy hablando ahora del militante frente amplista, del votante frente amplista, parece haber como una discrepancia, ¿no? Porque la crítica al gobierno de Lacalle Pou fue muy fuerte durante los 5 años de gobierno. Fue muy fuerte. Y votaron un cambio de gobierno. Votaron realmente tratar de no solamente revertir lo que el gobierno de Lacalle Pou había hecho, sino hacer cosas distintas, de izquierda. Sin embargo, cuando este gobierno comienza, nota que toda esa discrepancia, que toda esa crítica fuerte, furibunda, un Fernando Pereira, ¿no? Termina como moderándose una vez que llega al gobierno, y esta idea de la revolución de las cosas simples o de modificar cosas, pero no de transformar en profundidad, no parece ser reflejo de aquella crítica. ¿No le ves tampoco un ánimo refundacional como también se critica desde el Partido Nacional? No, yo entiendo lo del Partido Nacional como una estrategia discursiva y como un relato. A ver, hasta parece inocente esta idea de decir que, arrancó un nuevo gobierno y viene a destruir todo lo que hizo el anterior. Bueno, bienvenido sea, para eso hay rotación de partidos. Claro, sí, está la nota esa del presidente de Lacalle Herrera, Lacalle Pou, donde convoca a construir sin destruir. En una democracia donde hay rotación de partidos, y eso es sano para la democracia, lo esperable no es que haya destrucción. Eso es un concepto que me parece que a Orsi no le cabe,
Es decir, si hay un concepto que ahora si no le cabe es el de la destrucción, pero lo esperable es que los gobiernos, por supuesto, que revean lo que hizo el anterior. Pero si tuvieron 5 años criticando la reforma educativa, ¿cómo una vez que llega el gobierno no va a dar marcha atrás con la reforma educativa? Podrán criticar la dirección hacia dónde va, es decir, la crítica está bien, pero no que el gobierno vaya a hacer algo distinto a lo que hizo el gobierno anterior. Jonathan, ¿dónde ubicás casos como el de Cardama y también el de Neptuno para, no sé si decodificar, entender estos niveles de desaprobación hacia la figura o hacia la gestión del presidente Orsi? Porque se puede decir, lo que pasa que en la medida en que ustedes, el sistema político, los partidos y el presidente se enfrasquen en estos asuntos lejanos, distantes a las urgencias del día a día de la gente, el resultado después es esto. Estoy completamente de acuerdo. No es tanto el problema Cardama o Neptuno, que en realidad el Frente Amplio es coherente porque durante los 5 años criticó, es decir, cuando estuvo en la oposición criticó el negocio de Cardama, bueno, ahora con más elementos lo critica de otro lugar, también criticó el proyecto Neptuno, es decir, en ese sentido no es que en campaña dijeron nosotros estamos a favor de esto y vamos a decir, no, realmente estuvieron en contra, sino que creo que lo que puede llegar a generar ahí un ruido, una distorsión es el tiempo que yo le dedico como gobierno a estos temas, y como el tiempo es algo finito, no le estoy dedicando a otras cuestiones que son más prioritarias para la ciudadanía. Entonces, quedó claro cuál es la postura del gobierno sobre el tema Cardama y queda claro que hay una vía legal, jurídica, que es la que va a laudar, y se hizo una comisión de análisis que multipartidaria, que ya creo, yo ya podría decirte, Daniel, que ya sabemos cuáles van a ser los resultados, porque los actores ya sabemos que están parados y acá no hay novedad. Por eso yo arrancaba diciendo que el discurso de ayer no generó ni grandes novedades porque los actores sabíamos dónde estaban antes, durante y después, ¿no? Es decir, y eso es una preocupación personal que tengo, y es que cuando algunas instituciones de la democracia se transforman en una parodia de sí misma, ¿no? Es decir, la democracia y la política como una lucha, como una discusión, como un debate superador, termina perdiendo sentido cuando los actores utilizan las instituciones que le da la propia democracia solamente para volver a marcar el perfil, el lugar desde el cual arrancaron la discusión, ¿no? Es decir, cuando uno asiste a un debate en campaña electoral, no se está debatiendo, se está fingiendo un debate. El miedo al error hace que cada uno no debata, como estamos haciendo nosotros ahora, que nos estamos mirando a la cara y estamos conversando, y yo no sé lo que vas a preguntar vos, y vos no sabés lo que voy a responder yo. Eso no ocurre. Las interpelaciones pasa lo mismo. Uno ya sabe. De hecho, los resultados de las interpelaciones están, las posturas de las bancadas están antes de que la interpelación termine. Y estos discursos, que son importantes y bienvenidos sean, ya sabíamos cuáles iban a ser las reacciones. Es decir, no hacía falta ponerle un micrófono a Da Silva adelante, o a Robert Silva, o al Pacha Sánchez para saber qué es lo que iban a decir. Entonces, la política ha perdido no solamente un componente emocional en el buen sentido del término, sino que ha perdido la novedad. Y ahí me parece que está la desconexión con la ciudadanía. Hay problemas profundos que está viviendo nuestro país, que se lo podemos achacar a este gobierno, como también se lo podemos achacar a los gobiernos anteriores, porque son problemas que vienen de larguísima data, que son los políticos, los gobernantes que tienen que encontrar soluciones, y no estamos viendo novedad, no estamos viendo ruptura, no estamos viendo una disociación. En un mundo que va a una velocidad, yo el otro día comentaba, esta delegación que fue a China nos habla de un mundo en China que están viviendo no en el 2000, bueno, ellos tienen otro calendario, pero si lo llevamos al calendario nuestro, no están en el 2026, están mucho más adelante, ¿no? Un país que hace 40, 50 años era subdesarrollado. Entonces, y vienen y nos cuentan esas maravillas. El mundo hoy va a una velocidad, el primer ministro alemán, ¿no? Preocupado porque la productividad alemana está a años luz de China. Claro. Entonces, la política uruguaya no está discutiendo ni resolviendo los problemas, y eso puede de alguna manera disociarse con los intereses de la ciudadanía. Claro, no está conectando. No está conectando, y en eso la discusión de Cardama que vos me preguntabas para cerrar, bueno, yo creo que en un momento el gobierno se dio cuenta de que hasta acá. Hasta acá. Sí, después está eso que no se sabe cuánto de ciencia política tendrá efectivamente en países como el nuestro, pero lo cierto es que te dicen, si bajamos tanto la guardia, si no atendemos esto, si no decodificamos mejor nuestro vínculo con la gente, no va a faltar que aparezca algún
perfil de outsider, ¿no? Y que después nos lleve por el despeñadero. Pero bueno, en todo caso, si querés hacer un comentario sobre ese punto. Sí me interesa, antes de avanzar, instalar el asunto de la seguridad pública, porque te dicen, en todos los rankings de inquietudes de la ciudadanía, el problema de la seguridad es el número 1, sin dudas. El cual. Y acá lo que se dice es, bueno, vamos a crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que puede llegar a tener alguna deriva hacia ese asunto, pero se sigue mencionando que va a haber un plan de seguridad. ¿Cómo impacta eso en la opinión pública? Decir, mira, mi primera preocupación todavía está en veremos. Yo en el discurso de ayer le hubiese dado mucho más lugar a esas prioridades ciudadanas, ¿no? Yo creo que el tema de la seguridad, que se mencionó a través de esta idea del Ministerio de Justicia y la construcción de 2 cárceles, se quedó corto, ¿no? Yo entiendo que el plan se va a presentar ahora en semanas y que va a haber un momento y un espacio específico para eso, pero me parece que había que transmitir un mensaje más claro de por dónde, por lo menos anunciar, anticipar por dónde va a ir ese plan de seguridad. Yo creo que la ciudadanía ya entendió de que la seguridad es un problema que no se resuelve fácilmente. También la ciudadanía, y esto algunas encuestas lo han determinado, considera que no es un tema económico, que es un tema de gestión y que se tiene que transformar en una política pública. No puede ser, es decir, esto es un problema que trasciende un gobierno, que trasciende 5 años, es un problema que viene creciendo, que se viene complejizando, sobre el cual tenemos un montón de diagnósticos, porque realmente hemos logrado la academia, la sociedad civil, las propias agencias del Estado, tener un diagnóstico claro. Y también tenemos espejos afuera donde mirar experiencias positivas y negativas en materia de seguridad. Pero falta como algo que el gobierno anterior hizo, que fue como dar esa idea de mando, ¿no? de prioridad y de mando, por lo menos en el mensaje. Acá todavía sigue habiendo como una dimensión más dialoguista en materia de seguridad, que incluso la propia institucionalidad no se maneja en esos términos dialoguistas, ¿no? Sino en términos más ejecutivos. Yo me ponía a pensar esta idea de la construcción de las cárceles de máxima seguridad. Bienvenidas sean, pero el Uruguay sigue teniendo como problema de fondo de que las cárceles no rehabilitan. Entonces, eso hubiese sido interesante poder verlo, porque el hecho de que el Estado uruguayo detenga y ponga preso a una persona que cometió un delito, pero que después esa persona, por razones legales, vuelva a salir en libertad, pero no haya salido rehabilitado, ¿sí? Es un caldo de cultivo para que este problema siga. Y eso además se une con otras problemáticas, porque también tiene una pata en muchas de esas personas en situación de calle, tiene que ver con la convivencia. Entonces, falta como la discusión no tan a nivel superficial, sino una discusión más profunda de dónde realmente. Y ahí la discusión tiene que estar muy importante, porque cuando hablamos de personas privadas de libertad, hablamos de un tema que para la gente es un tema difícil de abordar, ¿no? Sobre el cual no hay mucho... Sí, como una ajenidad, una distancia. Exactamente. ¿No? Es un tema de otros. Y es un tema relevante y son los políticos, los gobernantes los que tienen que de alguna manera demostrar a la ciudadanía que ahí es donde hay que invertir plata. Sí, claro, y además el propio marco teórico de algunos académicos dicen, evitemos considerar que el éxito de una política pública de seguridad tiene que ver con encarcelar gente. Es que las experiencias internacionales, por eso hay que ir en contra de un sentido común instalado, ¿no? Es decir, la idea es que estén presos y hasta que incluso que las condiciones en las cuales están no me interesan mucho, porque de alguna manera el delito que cometieron exonera al Estado uruguayo, debería exonerar al Estado uruguayo de la responsabilidad de proteger sus derechos humanos, ¿no? Sin embargo, las experiencias, eso es un problema grave que tiene que ver con justificar ante la ciudadanía que vos tenés que pensar en esas personas. Primero, que son personas que tienen derechos, que vulneraron otros derechos de otras personas, pero que tienen derechos y que el Estado uruguayo los tiene que proteger, incluso para que vos te sientas seguro después. Eso es un cambio de mentalidad que requiere de un consenso generalizado. Sin embargo, dentro del sistema político uruguayo todavía siguen existiendo esa mirada más tradicional de más encarcelamiento, más policías, más cámaras. Lo punitivo, ¿no? Lo punitivo, que ha demostrado ser efectivo en cuanto a que despierta de alguna manera apoyos ciudadanos, pero que en los hechos ha demostrado que no. Como lo mismo del otro lado. Frente Amplio en el 2005 entró con un discurso muy fuerte de las causas sociales del delito y la represión como una palabra maldita. Crítica, y de alguna manera también demostró que ese paradigma no daba resultados. Es una mezcla de ambos, un equilibrio de ambos, pero que sí o sí lo que requiere es
apoyo político consensuado. Estaba leyendo algunos apuntes que tomé antes de esta entrevista contigo, porque, bueno, al comienzo se habla también de algo importante, ¿no? La estabilidad de Uruguay como activo estratégico en este mundo, además tan loco, tan inestable, es cierto, tan radicalizado y extremista, creo que fueron los términos que utilizó, ¿no? Pero después, por ejemplo, habla de medidas potentes en el transporte. Sí. Y allí establece justamente eso, que en 2029 deberíamos tener aquí en la zona metropolitana el resultado de esas medidas potentes. Ahora, si yo estoy en Tacuarembó, por hablar de mis pagos, o en Bella Unión, estar escuchando al presidente de la República rendir cuentas con este asunto como uno de los más destacados, no sé si me cae bien. Sí, y no le hace justicia, en este caso sí que no le hace justicia al perfil de Orsi, que básicamente es un hombre del interior y que ha trabajado y se lleva muy bien con los intendentes, claro, con los alcaldes. Montevideo es un bastión frente amplista. ¿Sí? Y parte del disgusto con Montevideo y la zona metropolitana, ¿no? El gran Montevideo, y que se entienda bien esto, que nada tiene que ver va en contra de Canelones, San José y Maldonado, pero digo, la zona metropolitana, que es donde vive el 50%, un poco más de la población, y realmente el tema del transporte es uno de los grandes temas. Si lo miramos en dimensión de la Intendencia de Montevideo, de las críticas a la Intendencia de Montevideo. Es decir, no han habido grandes obras de intervención en materia de transporte en las últimas administraciones. E incluso más, las intervenciones en materia de reordenamiento, de transformación del transporte no fueron del todo exitosas. Pensemos en los corredores, ¿no? El corredor Garzón. Una experiencia que en países como Colombia funcionaron porque se aplicaron bien y que en Uruguay no llegaron, se aplicaron mal y de hecho con un problema de diseño. Es decir, sí, con problemas de muerte. Con problemas, sí, claro, ¿no? Es decir, y hoy el corredor de General Flores funciona, pero el corredor Garzón no ha funcionado, como tampoco la terminal de ómnibus, es decir, con una implementación bastante errática de lo que fue una experiencia exitosa en otros países que sí se aplicó de forma correcta. Pienso en Guayaquil, por ejemplo, y pienso en otras ciudades colombianas donde se aplicó muy bien. Dicho esto, es una preocupación montevideana el tema del transporte. Y acá creo que se va a hacer una intervención fuerte, o se intenta hacer una intervención. Pero fíjate vos, Jonathan, que ahí también hay otro asunto, ¿no? Parece que hay coincidencia en el diseño entre el intendente de Canelones, la ministra de Transporte, pero el intendente de Montevideo, Mario Vergara, todavía tiene algún recelo. Es que es una obra faraónica donde se va a invertir muchísimo dinero y no hay margen de error. No hay margen para el error. Claro, pero incluido esto en el discurso presidencial, aún a sabiendas de que el intendente de Montevideo todavía tiene como, ¿no? Algunos recelos. Totalmente. Ahí la intendencia debería, y bueno, las declaraciones de Mario Vergara en ese sentido, es, llevar al mínimo la incertidumbre sobre esto. Claro. Es decir, estamos hablando de obras al nivel, y lo han dicho algunos, de la construcción de la Rambla. Eso genera una transformación absoluta en varios aspectos de circulación, económico, logístico. Entonces, yo entiendo que se lleve al debate público o a la agenda este tema, pero hay que dar certeza de qué se va a construir y cuánto va a costar y tratar de revertir esta idea de que se gasta mal. Claro. Ya prácticamente en el cierre mencionabas, este 2026 es como la plataforma de lanzamiento de algunas líneas maestras del actual gobierno, considerando que lo primero tuvo que ver con resolver el tema del presupuesto, ¿no? Y ahí hago un paréntesis. Sí. Se menciona como un gran logro, como un caso de éxito, el haber aprobado el presupuesto con esas relaciones políticas tan tirantes a nivel parlamentario, ¿no? ¿Es un logro? No, nunca hubo un gobierno uruguayo que no haya tenido un presupuesto propio, ¿no? Es decir, que también esto es interesante, ¿no? Porque nosotros hablamos de un gobierno y una oposición que están en una diatriba constante, un debate acalorado, que no es novedoso en la historia política de nuestro país. Cualquiera que pueda ver un diario de hace 100 años o recordar que acá hubo duelos fruto de declaraciones cruzadas entre políticos, algunos con muerte como resultado, no se puede asustar de este tipo de cosas.
Pero el sistema político uruguayo siempre fue más confrontativo desde lo discursivo que desde los hechos. Es decir, el sistema político uruguayo está diseñado y tiene además una larguísima tradición de colaboración, de negociación y de acuerdo, de coparticipación, ¿no? Tiene más de 100 años la conformación de este sistema de funcionamiento de los actores políticos nuestros. Bien, desde la década del 70 del siglo XIX, la coparticipación de los principales partidos. No nos podemos eliminar, comparticipamos. Primero la coparticipación territorial. Ustedes en tales departamentos, nosotros en tales departamentos. Si vos gobiernas el departamento, sabes que vas a ganar y vas a tener representación. Si yo gobierno estos departamentos, sé que voy a ganar y voy a tener representación. Una vez que se terminó esa coparticipación territorial, la coparticipación en el Estado, en los organismos del Estado. Claro. Y en el Parlamento tenemos representación. Entonces, sería muy extraño que bajo esas bases profundas de la democracia uruguaya no se hubiese logrado la votación de un presupuesto. Aparte era un sinsentido, porque ¿desde qué lugar blancos y colorados podrían criticar la gestión económica del gobierno si éste iba a trabajar con un presupuesto que había sido votado por ellos? Ilógico. Lo que sí demostró el Frente Amplio es la capacidad y cierto músculo político para negociar esos dos diputados que le faltaban. Es decir, el logro del presupuesto no es un logro en sí, pero sí lo es la capacidad para poder lograr los votos en aquellas cuestiones que iban a ser más difíciles. Como por ejemplo, esos aumentos de impuestos o reformulación de la base impositiva, que obviamente no iba a contar con el voto de blancos y colorados e independientes, porque ya lo habían dicho desde el comienzo, y Cabildo Abierto ahí tuvo como su momento para poder decidir. Bien, y ya muchos con la urna en el horizonte, a pesar de que apenas transcurre el 25% del periodo de gobierno. Los partidos políticos son maquinarias electorales. O sea, todo el tiempo están, no dejan de pensar. Y es como una, el paralelismo es interesante, es como una empresa. Una vez que hace una venta, no cierra las puertas y dice yo ya la hice, está preparando la siguiente. Los partidos políticos funcionan como eso. Bien, y en ese marco, precisamente con ese clima que acabas de describir, ¿qué puede esperarse este año entonces? Va a seguir siendo un año de confrontación. La oposición ya marcó el tono. Corre el riesgo de que eso se desgaste, ¿no? Es decir, porque el esquema clásico de la oposición siempre es colaborar al inicio, dar carta de crédito a la primera mitad del periodo y ser confrontativo después. Cuando yo soy confrontativo al comienzo, se puede desgastar, porque cuando yo de verdad tengo que serlo, ya jugué todas las cartas, ya confronté, ya discutí, ya peleé. Es como cuando vos vas al súper y es fin de octubre y ya te pusieron el pan dulce. Pará, cuando llegue Navidad yo ya no tengo ganas de comer pan dulce, ya no quiero más. Entonces, ahí hay un riesgo. Yo creo que está bien que confronte, pero tiene que cuidar los tonos. Y el Frente Amplio va a tener que, ahora sí, con presupuesto, no va a tener posibilidad de decir, bueno, ya marcó las prioridades, primera infancia, seguridad, ¿no? Ya les dio presupuesto, la mayor parte del aumento presupuestal fue dirigido. Ahora es un tema de ejecución y de demostrar. Yo creo que una de las cosas positivas dentro de este gobierno fue la agenda internacional. Yo creo que ahí Orsi realmente marcó un cambio de rumbo en una de las aspectos de la agenda del gobierno anterior donde se estuvo muy flojo, ¿no? Porque se salió a muchos foros, se discutió mucho, se confrontó con países que no eran democráticos, pero cuando se pasó raya no se obtuvo casi nada. Entonces, Orsi, en ese sentido, y aprovechando un poco la convergencia ideológica con algunos actores regionales y mundiales, Brasil claramente, ha salido al mundo y, bueno, también va a ser un año de concreciones. Veámoslo, ¿no? Desde el punto de vista internacional y a ver qué de todo eso genera acuerdos, principalmente económicos y de cooperación. Jonathan Rodríguez Barreto, muchísimas gracias por estos minutos. Es un placer, Daniel. Gracias a vos.